Bien, entonces transmitimos hoy por Comunidad Chilot de Barranquilla, la página que tenemos en Facebook, para podernos conectar con todos nuestros hermanos en los diferentes lugares de este mundo donde el Señor nos ha llevado y que Él hizo la promesa de reunirnos como un solo pueblo. Entonces tenemos que tener claro que nuestro Dios, desde el principio, todo lo ha hecho con un propósito. Él nada lo ha dejado a la suerte, a la deriva, a la casualidad, para ver qué resulta o qué sale de algo que Él ideó desde el principio. Cada cosa, cada paso, Él lo tiene controlado. Él tiene toda la sabiduría necesaria, toda la sabiduría que rige a este universo y rige todas las cosas, las que vemos y las que no vemos, las cosas espirituales y las cosas terrenales. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos hasta el día de hoy, pero con las que Él nos ha proporcionado hasta este momento han sido suficientes para que nosotros estemos confirmados en que nuestra escogencia, el camino que escogimos, no es en vano, sino que tiene un resultado y lleva unos frutos que saltan para la vida eterna. Así, hermanos, que estamos invitados a este llamamiento de santidad, el cual nuestro Dios, en su infinita voluntad, nos ha regalado por su gracia. Seguimos entonces con la serie de Parashat que están clasificadas para ser estudiadas durante un año, las cuales forman un total de 54, en los cuales estudias los 5 libros que escribió Moisés, ordenado por Dios mediante ángeles y enviado para que Él nos las transmitiera en esta tierra. Entonces esta es la herencia que nosotros hemos recibido y la cual debemos tener celo de ella con celo santo. Esta parashat de hoy se llama Trumá, corresponde a la parashat número 19. Trumá es la palabra que se utiliza en la escritura para hablarnos de lo que es una ofrenda, un obsequio a Dios. Sin embargo, ¿qué podríamos nosotros obsequiarle a Dios si todo lo hemos recibido? Por eso, todas las cosas aquí tienen un sentido, con el propósito de que cada vez nosotros sigamos creciendo en el conocimiento, en la causa de por qué Dios ha creado este universo, ha hecho esta creación, por causa de nosotros y por causa de su nombre. Es para nosotros de mucho gozo ser participantes precisamente de ese llamado de nuestro Dios. Entonces, en esta parashat Trumá, como su nombre lo indica, nos está enseñando a la ofrenda, algo que es un atributo de Él, porque Él fue el que se ofreció por este mundo, y para nosotros poder comprender el alcance o el significado de estas palabras, entonces el Señor, por medio de una práctica de nuestra vida, nos enseña de la manera más sencilla que nosotros podríamos comprender. Nosotros somos niños y así tenemos que portarnos delante de Él, como aprende un niño desde lo elemental. Así que nada lo colocó para nosotros difícil. No hay nada difícil en la Escritura a menos que nuestro corazón esté endurecido por las aflicciones de este mundo y por los afanes. Se nos vienen muchas cosas en la cabeza cuando leemos esta parashat, que comienza entonces desde el capítulo 25 y llega hasta el capítulo 19, 27, 19. Comienza diciendo que Hashem habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí una trumá.
siempre leemos que la iniciativa es de Dios. Habló el Señor a Moisés. No podemos hablar de la ley de Moisés, ¿cierto? Como muchos hablan muchas veces despectivamente y dicen la ley mosaica. Eso es lo que permanece en sus cabezas. Pero si vamos más allá, vemos que eso también lo recibió Moisés de parte de Dios, este mensaje. Entonces dile a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de su corazón tomaréis la ofrenda. No sabe a una orden y a un mandato. Está pidiendo es que sea de voluntad y de corazón. Si alguien no lo hacía, seguramente que no, el Señor no iba a tomarlo o a descalificarlo. Pero si está poniendo de por medio lo que es el corazón. Entonces es imposible que una persona que su naturaleza esté formada en el dar, en el servir, en el servicio, vaya a desaprovechar esta oportunidad. Por eso no cabe en la cabeza que una persona creyente no se ofrezca ese corazón, esa voluntad realmente a servir a nuestro Dios. Entonces por eso es que el nuevo pacto o la gracia del Señor no está fundada en órdenes, sino en una iniciativa de parte de cada persona, pero que nace de un corazón ya limpio, lavado. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras. Diferentes materiales o naturaleza de elementos, los cuales algunos, como el oro, la plata y el cobre, comparado con nosotros, son más costosos desde el punto de vista acá de nosotros, de una medida comercial. Entonces hay diferentes elementos o trumac, por lo cual está en la capacidad de los diferentes niveles económicos de cada persona, ¿cierto? Algunos iban a tener oro, seguramente que iban a ofrecer oro, otros iban a ofrecer plata, cobre, carmesí, lino fino, de todas maneras, del corazón limpio de cada persona, iba a lo que estaba en su alcance, lo iba a hacer de corazón. Entonces no estaba como en desventaja. No hay desventaja para uno más que para otro, cada quien en su propio corazón. Así estaba la viuda cuando dio su ofrenda, lo que estaba en su capacidad eran 2 moneditas, ella dio 2 moneditas. Sin embargo, el fariseo, que tenía más, él ofreció más, pero como no estaba puesto el corazón de él, y el Señor lo descalifica precisamente, es porque esa ofrenda que él dio era para que lo vieran, era para hacerse ver, para mostrar su altivez delante de los demás. Y las cosas del Señor, entonces Él no nos pide que sea por eso en lo secreto, no para hacernos notar, porque el que debe ser siempre notable es Él en todas las cosas que hagamos. Entonces este Truman dice aquí que en el versículo 8 que harán un santuario, Mikdash para mí, y habitaré en medio de ellos. Entonces ese es el propósito del Señor, era habitar en medio de ellos, o sea, el pueblo. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo vas a hacer. Como nosotros, los seres humanos, seguramente los israelitas en ese momento no tenían ni idea de lo que era servir a Dios,
aunque teóricamente lo podrían haber pensado, vamos a servirle a Dios, vamos a hacerle fiesta, sí, era algo que ellos de pronto tenían cierto comprensión, pero para el Señor, que conoce todas las cosas, sabe que esto no era suficiente y que debíamos ser formados completamente, de tal manera que lo que recibiéramos estuviera siempre afirmado en nosotros, ¿cierto? Entonces el propósito del Señor era hacernos un lugar, un santuario, un lugar libre, desconectado de los afanes del mundo, para poder Él habitar en medio de nosotros. Y a través de la Escritura Él va siempre mostrando cuál es la forma de que Él lo pueda hacer y en qué lugares no puede Él habitar. Por eso la única manera de aprender, entonces Él muestra lo que es que este tabernáculo, cómo va a ser y qué requerimiento va a tener este tabernáculo para que esté calificado conforme a todo lo que Él va a señalar. Y ahí entonces muestra algunos implementos y algunos elementos como el arca del pacto, que es uno de las cosas de gran importancia, para no decir la más importante, de gran importancia en este tabernáculo, que va a estar compuesto el tabernáculo. Entonces le pone unas longitudes, unas medidas que puede ser así, un cálculo aquí puede ser convirtiendo los codos como a casi medio metro, ¿cierto? Un codo, dice que su longitud será de 2,5 codos. Entonces si ponemos que cada codo está aproximadamente 40 centímetros, 2,5 codos sería 1,5 metros, ¿verdad? Y su anchura de 1,5 codos. Entonces sería casi 1,5 metros, 1,5 metros, y la anchura un poco más pequeña. Entonces sería una cajita más o menos así. Tenía que ser recubierta de oro. Ya estos requerimientos nos están mostrando que Dios está revistiendo estos materiales por un recubrimiento, una protección, que aquí equivale al oro, y sabemos que el oro es un símbolo en la Escritura de algo que permanece, porque el oro es uno de los metales que no sufre oxidación y puede permanecer mucho tiempo indefinidamente aquí en la tierra, no como el hierro, que el hierro se oxida y se va descomponiendo. Entonces ahí le pone él un recubrimiento, lo reviste lo que son los materiales que son más sensibles, pues es la madera precisamente. Entonces vemos cómo ya Dios va mostrando que cada cosa tiene un propósito y una función. Aquí también dice que se hará una mesa para poner el pan de la presencia de Dios, un candelero de oro o la menorá de los 7 brazos. Entonces vemos aquí que todo el capítulo está hablando sencillamente de lo que es o lo que consiste el tabernáculo. Entonces en toda la Escritura siempre se está mencionando la palabra tabernáculo. Es una palabra muy importante y por eso siempre nos trae a la cabeza muchas cosas. Por ejemplo, dentro de las cosas que nos trae el tabernáculo es el peregrinaje que tuvieron ellos en el desierto. Peregrinaje porque ese tabernáculo estaba hecho de una manera que pudiera moverse, pudieran llevarlo de un sitio a otro mediante la travesía que iban a tener ellos desde el monte Sinaí, donde habían recibido la palabra. Desde ese sitio iban a seguir hacia la tierra prometida, que el Señor dijo que ellos iban a recibir.
como promesa, la promesa de la tierra prometida. Entonces siempre está relacionado lo que es el tabernáculo con lo que es la peregrinación. También nos recuerda entonces lo que es un refugio, una protección de Dios ahí en el desierto, porque ahí era donde Él se podía reunir con el pueblo. Y también el sitio de reconciliación que teníamos en el desierto, porque el pueblo de continuo estaba desobedeciendo, transgrediendo todos los principios que había enseñado Dios. Lo que quiere decir, si uno dejara un niño solo, seguramente que el niño va a caer, se va a pasarle algo y va a lastimarse, porque el niño no está en condiciones de que se deje solo. Entonces Dios sabe que el pueblo al cual Él estaba en ese momento asistiendo no podía estar solo, porque siempre estaba en transgresión. Entonces este tabernáculo también nos enseña lo que es la desobediencia. Entonces podríamos también decir el tabernáculo de la desobediencia, lo que nos recuerda, porque en ese tabernáculo siempre era que se podía hacer conciencia de lo que estaba mal. Entonces nos puede traer ese recuerdo también. Y dentro de ese lugar había un velo entre una parte del tabernáculo y la otra, el cual hace una separación. Entonces nos enseña también lo que es la separación de las cosas secretas de Dios con las cosas visibles a las cuales nosotros podíamos tener acceso. Y en este momento los sacerdotes, que eran los que entraban y salían del templo. Y en este sitio, el lugar santísimo, solamente podía entrar un solo sacerdote una vez al año. Entonces era un sitio de mucho cuidado. De todas estas cosas nos lo viene mostrando simplemente un lugar que hizo Dios, una construcción con elementos que tenían como truma o ofrenda el mismo pueblo. Con el mismo pueblo estaba haciendo esa construcción, de tal manera que todo quedaba conectado, relacionado, y nada estaba desconectado de esto. El tabernáculo entonces también forma parte de lo que es la congregación o la reunión del pueblo, porque en este tabernáculo era que se resolvían los casos que tenían que ver con los problemas de la comunidad. Entonces Dios desde el principio también quiso dejar claro que Él nunca nos ha visto en forma individual. La Escritura no habla de salvación individual. La Escritura habla de un pueblo que Dios está formando. Y si perdemos ese concepto de pueblo o de cuerpo, entonces vamos a perder la idea que Dios desde el principio nos ha mostrado. Este tabernáculo es también una figura de lo que es el Edén, porque lo que hace Dios es transmitir el modelo que allá no se tuvo en cuenta o no se percibió o no se entendió, volverlo a traer a otra escala, una escala que se pudiera ver de cerca y tuviera entre el pueblo. Entonces en esa nueva estructura de Dios, ahí estaba también todos los mismos elementos que se veían allá en el Edén. Ahí va a haber una primogenitura a través de los sacerdotes. También se iba a dar este asunto de la primogenitura, lo cual se convertía nuevamente en un recordatorio. La Mismeret que estaba en el Edén, ahora iba a comenzar nuevamente aquí, porque Dios había decidido que ahora lo iba a explicar de otra manera. Pero ahora las condiciones también son diferentes, porque allá Adán
el Adán, lo tenía todo ahí a unos pasos y solamente tenía que esperar el mandamiento de Dios de comer el fruto del árbol de la vida para llegar allá al destino que Dios le había señalado. Pero aquí ahora había que pasar, era por un desierto. Entonces esa es la parte que se había incluido en este nuevo modelo, porque de todos modos ya no había más nada que hacer sino incluir eso que se había dado ahí. Se incorporó entonces algo nuevo. Eso es una incorporación. Este santuario o tabernáculo tenía la característica de que se podía mover, podía cargarse por un grupo de personas que estaban selectas para esta función, porque no cualquiera lo podía hacer. Ya Dios había dicho cuál era el grupo, que eran los levitas, que iban a hacer esto porque ellos mostraron celo con lo que fue la justicia de Dios. Este mobiliario, este tabernáculo, que es un mobiliario también, nos está mostrando que era algo que no era permanente, que podía moverse de un lado para otro. Por lo tanto, está mostrando que cuando Dios habla del reposo, tenía que estar hablando de un lugar a donde ese tabernáculo llegara y no hubiera más necesidad de moverlo para ningún lado. Entonces, este tabernáculo nos está mostrando también lo que es la necesidad del reposo. Dice Éxodo 25:22: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, que es la caporet. En hebreo la palabra es caporet. Caporet es la tapa que tenía el arca que fue construido. Se le mandó a hacer una tapa, ese es el caporet, una tapa que tenía que estar recubierta de oro y tenía que tener también 2 querubines encima, mirándose el uno con el otro y con las alas extendidas. Dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces los hijos de Israel no lo sabían todo. Era un proceso que Dios había comenzado para ir organizándolos, ordenándolos, para que pudieran ir entendiendo las cosas de a poquito, no como muchos que quieren llegar al Evangelio y en 2 días ya son maestros, se hacen maestros y se hacen predicadores y todo en 2 meses, porque lo absorben todo enseguida. En cambio aquí el Señor siempre nos está mostrando que esto es con calma. Por eso Él, todo el proceso que está haciendo y los detalles que lleva este tabernáculo. Entonces, desde aquí va Él a comenzar a enseñarles a Israel lo que era estar ordenados. Iba a ordenarlos, o sea, los iba a poder ser personas capacitadas, los iba a capacitar. Entonces todas estas cosas que nos va mostrando el solo tabernáculo, que es entonces esa figura de algo que el Señor va a mostrar. Y precisamente en esta parashá vemos esta palabra que el Señor viene utilizando en varias partes. Por lo menos el 25:9 le dice que Moisés tenía que hacer todo conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis.
todos los detalles del tabernáculo iban a estar llevados a cabo por Dios directamente. Y Moisés iba a hacer esto así. El 25:40 dice también: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El modelo que te ha sido mostrado en el monte. Este 26:30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Nuevamente lo repite aquí. (26:30). Aquí incluso se usa la palabra mispatín o mispat. Mispat, que está donde dice te fue mostrado conforme al modelo. El modelo aquí es la palabra mispat. Y eso enseguida nos lleva a entender que era algo que estaba en un proceso, un debido proceso. O sea, tenía que ser hecho correctamente. Y así en otros libros, como en Números también lo dice, habla de eso, y sigue recordando el Señor eso tantas veces. Mira que te digo que lo hagas conforme al modelo. ¿Por qué entonces Moisés hubiera podido ayudar a Dios, como muchos lo quieren hacer hoy? Entonces Dios dice una cosa, pero a otros les parece que hay que ponerle algo de más facilidad para que las personas entiendan más el Evangelio, para que las personas puedan creer mejor. Y eso sucede hoy en día. Le añaden y le quitan. Le añaden y le quitan cositas que aparentemente parece que estuvieran ayudando a Dios. Pero a Dios no le interesa esas ayudas. Él lo que quiere es que todo se haga conforme Él lo dijo, sin necesidad de mover ni a izquierda ni a derecha nada. Lo que quiere decir que Moisés hizo todo esto de acuerdo a lo que Dios le mostró, y Moisés aprendió la obediencia. Entonces el Mishkan también es una cátedra para aprender la obediencia. Nos habla de la desobediencia porque por lógico ahí se ve todos los defectos, las transgresiones y las fallas, porque ahí era donde tenían que irse a definir, y ahí era donde se iba a hacer el proceso de reconstrucción o de reconciliación. Pero también nos muestra que hubo obediencia, y Moisés fue uno de los que llevó entonces esa enseñanza de lo que es la obediencia, porque a él hacer las cosas conforme a lo que Dios le dijo, si ese tabernáculo se caía, de todos modos él había obedecido. Entonces la obediencia de él no hubiera tenido ningún contraste con lo que Dios le dijo. Pero si Dios le dijo, hazme esto, él no pensó, de pronto en un brizón y lo tumbe, voy a ponerle 2 estacas. Dios me dijo una, pero yo le voy a poner 2 estacas para ayudar a Dios. Entonces él simplemente puso donde le dijo Dios, ahí me pone una estaca para jalar la columna, era suficiente. En un desierto, de pronto a ellos se le hubieran ocurrido muchas cosas. Entonces eso Éxodo 39:42, vemos Éxodo 49, Éxodo 39, voy a adelantarme un poquito aquí.
Dice, en conformidad a todas las cosas que Hashem había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Hashem había mandado, y los bendijo. Y los bendijo aquí. Entonces, eso es lo que trae la obediencia, ¿verdad? La obediencia trae la bendición del Señor. El temor del Señor es el que trae la obediencia. Entonces Moisés, por eso, fue grande en la casa de Dios, por el que llevó la obediencia. Eso es lo que engrandece y no humilla. Pero también, conforme a esta figura, también vemos, por lo menos en Ezequiel 43:11, Ezequiel 43:11. Aquí Ezequiel habla de una visión que él estaba viendo de un templo, una visión de un templo que incluso es diferente a este templo, lo que tiene cierto significado también. Pero aquí en el 43:11 dice que si la casa de Israel, como dice en el 10, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y miran el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones y todas sus leyes, Torah, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Dile que no cambien nada. Entonces, aquí Ezequiel, que está ya hablando en una visión, cuando ellos están ya en un cautiverio y tienen bastante tiempo de estar en esos cautiverios, en Babilonia, ahí recibe la visión de un templo, y también recibe unas medidas. Todo esto tiene otros detalles, pero aquí está viendo él que este Mizcán del que fue construido en el desierto, lo que quedó fue mucha desobediencia, porque no hicieron conforme o no siguieron el modelo que Moisés había hecho conforme a lo que Dios le dijo. Por lo tanto, no era de pronto perceptible para ellos que eso iba a tener un efecto más grande para el tiempo señalado por Dios. Porque el tabernáculo, todos sabemos que ya tiene que ver con algo más trascendental, que fue la venida de Yehoshua. Entonces, el cambiar un detalle en este tabernáculo era cambiar al Mesías que iba a venir, y era no reconocerlo. Entonces, esto fue lo que dijo Ezequiel en esta visión. Este varón con el que él hablaba dijo precisamente que si ellos se avergüenzan, porque se dieron ya cuenta de todas las transgresiones que han llevado hasta el momento y quieren corregir su camino, sienten la vergüenza, entonces dile que hazles entender el diseño de la casa. Hazles entender el diseño de la casa. El pueblo de Israel, contrario a lo que el Señor dejó prescrito para que nosotros, los que veníamos más adelante, pudiéramos aprender y lo tuviéramos como el modelo de aprendizaje, fue lo contrario, o nos dejó lo contrario a lo que el Señor venía transmitiendo. Hasta el día de hoy sigue siendo igual. Nada ha cambiado en eso. Y el modelo de Dios simplemente ha funcionado en aquellos que sintieron la vergüenza de la que habló Ezequiel aquí. No había ninguno solo que tuviera la excusa de no avergonzarse de los detalles del templo. Y así los encontró el Señor
Cuando vino desvergonzadamente, los encontró desvergonzados. O sea, ellos pensaban que estaban y que habían hecho todo lo que el Señor les había prescrito, porque siempre hablaban de la ley de Moisés, de la palabra de Dios, de las leyes, de la Torá y todo esto de una forma normal, como si nada hubiera pasado. Pero el Señor que vino, el tabernáculo de Dios que vino acá a la tierra en persona, tuvo que hablarles directamente y no lo pudieron reconocer, porque los detalles del Mishkan no lo pudieron comprender. En este Mishkan existía una construcción en la puerta, era el primero que existía, que era el altar, la cual aparece aquí también en este capítulo, en el capítulo 27, un altar de bronce. Ese altar de bronce era lo primero que se encontraba cuando alguien entraba en el tabernáculo. En ese altar de bronce era que iban a hacerse los sacrificios para que aquellas personas que habían considerado la culpa, que habían sido encontrados culpables, pudieran reconciliar con Dios, podían tener acceso a ese sacrificio. Entonces la imagen y la figura que había hecho Moisés, el modelo de Dios, tenía incluido un sacrificio. Ese es el modelo de Dios. Y no es que allá se va a encontrar un edificio con unas medidas que tienen que ver necesariamente, porque no se está tratando de asuntos físicos y asuntos de medida, que incluso nosotros desconoceríamos, porque las cosas de Dios, lo que tenemos nosotros aquí es una figura, pero la realidad la conoce Dios. Entonces nosotros con nuestras medidas no podemos medir las cosas de Dios. Bien. Este altar de bronce entonces está incluido en ese tabernáculo de Dios, el cual está mostrando que el haber cumplido con detalles este proceso o este mishpat iba a traer a la persona un convencimiento, una conciencia de la necesidad por ser expiado, por ser quitado una culpa que iba a mantenerlo desconectado con lo que es el reino venidero. Y por eso es que había una separación y había una cortina de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo que correspondía a Dios, nadie podía mirar hacia adentro, porque nadie puede ver a Dios, porque nadie podía conocer a Dios. Entonces, para poder entrar a ese lugar santísimo tenía que tener todo este proceso cumplido, como le fue mostrado a Moisés. Todo lo que el Señor le había mostrado a Moisés en el monte. Así tenía que ser para poder tener acceso a través de esa cortina y poder entonces tener la conexión con ese mundo venidero. Ninguno de los sacerdotes lo pudo hacer, porque ya sabemos que estos sacerdotes entraban una vez cada año, el sumo sacerdote, pero primero, antes de entrar, tenía que matar un animal por las culpas de él. Lo que quiere decir que a él se le permitía simplemente para hacer ahí una reconciliación con todos los pecados y todos los sacrificios que habían tenido durante el año el pueblo de Israel. Ese sacrificio era el que representaba si todos los sacrificios que se habían hecho durante el año habían sido aceptados o no. O sea, era muy crucial ese sacrificio que se hacía ahí. Por lo tanto, ese sacerdote volvía y salía.
porque simplemente él también era pecador como todos. Entonces no había alguien aquí en la tierra que pudiera entrar en ese lugar. Entonces Temizcán, en el desierto, que se movía, que podían llevarlo, pero que tenía esa enseñanza, esa cátedra de lo que significa la obediencia. Era también algo físico aquí en la tierra, algo visible, algo pedagógico, que hasta ahí simplemente era su función. Pero el Señor estaba hablando ya por medio de eso, que si este tabernáculo en el desierto no condicionó al pueblo de Israel para la obediencia, tuvo todo el aprendizaje, pero ellos no los hizo obedientes. El estar participando en el servicio que se le enseñó ahí en ese Mizcán. Entonces, ese Mizcán tenía que ser cambiado también. Tenía que ser cambiado, y estaba ya mostrando entonces que no era suficiente, que no era, no reunía las condiciones totales para que ese Mizcán por sí mismo pudiera hacer una obra de esa magnitud, como era cambiarle el corazón a una persona. Jeremías 3:16, entonces, ya otros profetas Jeremías habla mucho de lo que es el pacto del Señor, por lo tanto él tiene una gran comprensión de qué entendió él en ese momento, qué entendieron ellos. Dice: y acontecerá que cuando se multipliquen y crezcan en la tierra, en estos días, dice el Señor, no se dirá más arca del pacto de Hashem, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra, no se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Hashem, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Hashem en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Entonces nos podemos decir, no, es Jerusalén la que el Señor, pero resulta que Jerusalén, la que está aquí en la tierra, también es otro modelo de lo que Dios nos siguió mostrando. Entonces aquí está hablando de una Jerusalén que tiene que ver ya con lo que es las cosas que tienen que ver con el tiempo venidero. Entonces vamos a llamarlo trono de Hashem, trono de Hashem. Ese Mizcán ya no se dirá más, sino se va a decir es trono de Hashem. Y no andaremos más en la dureza de su malvado corazón. ¿Qué versículo es ese, hermano? Ese es Jeremías 3:16, hermano, y 17. Entonces siempre está los profetas dirigiéndonos es hacia allá. Entonces eso fue lo que entendió Jeremías. Jeremías entendía, porque él aprendió todo lo que de Moisés. Todos los profetas sabían lo que era la Torá, y precisamente ellos exhortaban en base a ella. Los profetas no hicieron Torá, o sea, ellos no hicieron un libro de Torá, simplemente ellos aplicaron la Torá, y por medio de eso quedó el testimonio de ellos. Jeremías 31:1, entonces dice Jeremías, versículo que todos conocemos, refiriéndose precisamente a eso. He aquí vienen días, dice Hashem, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Hashem.
Entonces en el 33 dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. Daré mi ley, mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces el fundamento de todo esto es el corazón. El problema es el corazón. Y no tanto la formalidad de las cosas. No es mostrarse o hacerse ver que se pertenece o que se está participando para que los demás vean, sino participamos para agradar al Señor, para que Él se agrade en las cosas. O sea, nuestra comunión es con el Señor directamente, y los frutos, cuando estamos en el Señor, entonces se reflejan frutos que realmente ya forman parte de la naturaleza de la que el Señor nos cambia. Entonces, por eso, cuando leemos Hebreos 8:5, este libro tiene que ver mucho con esto. Vamos a irnos por acá, por el libro de Hebreos, el capítulo 8, y miramos que el autor de Hebreos, posiblemente pensamos que pudo haber sido Pablo por la calidad de la escritura. Entonces está hablando aquí ya del Mesías, y está hablando como sacerdote, algo que en ese Mizcán, en el desierto, formaba parte también de los sacerdotes. Eran de la tribu de Leví, como habían dicho que iban a llevar al templo. El Mizcán en el desierto eran los únicos encargados y iba a ser transportado. Ninguna persona que no fuera autorizado podía tocar ese Mizcán porque moría. Esa fue una de las cosas que el Señor le dice. Entonces, esos sacerdotes tienen el problema que ellos morían. Aquí dice en el 7:23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Era algo muy tedioso. Dios tenía que estar cambiando sacerdotes, porque de todos modos ya cumplían el tiempo, se envejecían, se morían. Entonces a Dios le tocaba poner otro sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? El que sucedía, el sucesor o el heredero, el primogénito del sacerdote que oficiaba. Entonces era continuo. Pero dice entonces de Yeshua: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso es que para Dios fue de su agrado. Ese es mi hijo, a él oigan, esa es mi complacencia. ¿Por qué? Porque es que este no muere más. No ve que este es sacerdote para siempre, sacerdote inmutable, no tengo que estarlo cambiando. Este es el que me gusta a mí, porque ese corresponde con mi naturaleza. Es el que quería yo. Así era que lo quería yo, pero no lo encontraba. ¿Dónde estaba? No lo había por ningún lado. Este sí es el que es. Entonces, ese no muere más, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces hay una gran diferencia entre aquellas cosas que quedaron en el desierto, que se dañaban con el tiempo, y este que no tiene ningún desgaste nunca. Dice el 7:28, porque la Torá constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, aquí hay una diferencia entre Torá y juramento, pero la palabra del juramento posterior a la Torá, al Hijo hecho perfecto para siempre. O sea que el juramento está desde la fundación del mundo. La Torá que fue dada a Moisés vino mucho tiempo después. Ahí está la diferencia, que este sacerdote en el 8:1, ahora pues el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este sacerdote es la figura, es el modelo que mostró Dios a Moisés, y por eso
todos aquellos que entendieron y que se dieron cuenta de lo que se le dio a Moisés, somos los que hemos alcanzado el entendimiento de qué estaba hablando Dios. ¿De qué estaba hablando Dios en ese momento? Dice el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no Moisés, y no el hombre. No fue el que levantó, porque lo levantó Moisés. No fue hecho de manos humanas. Entonces, este es el ministro que el Señor necesitaba. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar trumá y sacrificio, por los cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes en aquel tiempo que presentaban las ofrendas según la ley, los que todavía no se habían dado cuenta, los cuales estaban en un servicio de lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te has mostrado, que se te ha mostrado en el monte. No hay ninguna duda de que lo que se le mostró a Moisés en el monte fue ese sacerdote. No fue Moisés, no se le mostró que tenía que medir tantos metros, no fue que tenía que ser la altura, porque Moisés lo hizo así, pero fue la obediencia de Moisés. Moisés hizo todo milimétricamente, pero eso está mostrando la obediencia, porque el tabernáculo de Dios, de que Él nos está hablando, no mide 2 codos y medio y 1 codo y medio de ancho, ¿cierto? Pero Moisés sí lo hizo porque Dios le dijo: dámelo de 2 codos y medio, y así me lo hacen, y de 1 codo y medio de ancho. Entonces, lo que se le mostró a Moisés, lo hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. Entonces, todo ese modelo, en la obediencia, se pudo comprender que todo eso era figura de cosas celestiales. El sacerdocio que estaba ahí funcionando terrenalmente, dice aquí mismo en el libro que ese sacerdocio envejeció, ¿cierto? Porque aquí todo envejece. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, versículo 6, cuanto es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué es mejor? No porque se utilizó un poquito de lo que ya estaba y se acomodó, porque se cambió de las cosas corruptibles a las cosas incorruptibles. Por lo tanto, ahí no hay ninguna conexión de nada. Se está pasando de un lugar a otro totalmente. No hay nada que rescatar. Todos los sacerdotes acá quedaron acá. Este sacerdote es de donde vino de arriba y permanece arriba. No vino a buscar algo que necesitara acá para él a perfeccionarse, ¿cierto? Entonces dice el versículo 7: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, este Mizcán que estaba aquí, si hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndonos dice: y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Porque este pacto, este era el defecto. El defecto es que nada permanecía, todo se consumía, todo se acababa. Entonces, el pacto no tiene nada en igual con el nuevo pacto que el Señor dijo. Dice: el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Qué chévere hubiera sido que ellos desde ese Mizcán en el desierto hubieran hecho lo que hizo Moisés? Todos los detalles que le hizo Dios. Dios no le estaba pidiendo que hicieran, ¿cómo se dice?, peripecias ni nada de eso. Solamente le está diciendo: haga esto, haga esta cosita, haga esta otra cosita. No tiene más nada que hacer. Si haces eso, no te vas a perder del camino. Entonces, si ellos hubieran podido hacer eso,
no hablando de que fueran perfectos, pero hubieran hecho lo que hizo Moisés, Dios simplemente lo hubiera ya transportado a lo que ese Mizcán venía ofreciendo el perdón por el sacerdocio de aquí terrenal. Pero ese sacerdocio terrenal entonces mostró también su incapacidad, por lo tanto no tenía nada de utilidad para Dios, y ese pacto ellos no podían permanecer necesariamente en ese pacto, no podían permanecer porque ese pacto no estaba en ninguna condiciones de que fuera perfecto, de que no fallara. La misma naturaleza lo hace. Falla no es el pacto, es el hombre, porque el pacto lo establece Dios, de aquí dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié. Sí, porque he escuchado que el pacto no es un nuevo pacto realmente, es un pacto renovado, porque Dios no falló y el pacto que Él hace y lo que Él establece, la instrucción que Él da, no va a fallar, porque es perfecto como Dios lo hizo perfecto. El que no había sido perfeccionado es el hombre que falla, los que no lo cumplieron. Entonces, aquí lo dice ahora mismo, la acaba de leer el hermano, no como el pacto que hice con mis padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, 2 puntos, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. por eso cuando él habla de su pacto, mi pacto, Él no menosprecia el pacto, entiendo yo lo que dice ahí, Él menosprecia a los que no cumplieron el pacto. por eso cuando hablamos de pacto, cuando hablamos de Dios, mi pacto está hablando de algo perfecto. Así es. Entonces, esto que ellos no pudieron cumplir, Dios no lo llama su pacto. Y ellos tienen que pasar esa transición de esta desobediencia para estar en el pacto de Dios. Lo que pasa es que hay una confusión en eso, y eso es lo que a veces se torna difícil. Esta figura la vemos cuando llegó el pueblo al monte Sinaí. Ahí se le dio mandamiento. Pero el monte Sinaí no es tomado como la figura de la Nueva Jerusalén. Y en el libro de Gálatas, por eso estamos diciendo, ¿qué pensaban los apóstoles? ¿Qué pensaban los profetas? ¿Qué entendieron ellos? Aquí estamos hablando de eso. ¿Qué entendió Ezequiel ahorita que leímos y qué entendió Jeremías? Cuando dijo Jeremías que ya nadie dirá ya más el tabernáculo es sino que ahora le va a llamar el trono de Dios. Él está haciendo una diferencia. En el monte Sinaí no se perfeccionó nada, nadie recibió perfección. Entonces, a esa parte de ese monte Sinaí, en Gálatas, el apóstol Pablo lo llama necesariamente que dio hijos para esclavitud. Y está hablando de algo que recibieron ellos ahí en el desierto. Pero está el asunto que ellos no tuvieron los oídos. Entonces todo esto está incluyendo parte de ese pacto. Y entonces cuando habla de Isaac, el hijo de que por Abraham te será llamado descendencia en tu hijo Isaac, dice que nosotros somos hijos de la libre, y del monte Sinaí la confunde con la esclava. Entonces el libro en sí está haciendo una diferencia, es que ahí está clara una diferencia, y no vamos a tratar de mezclar nada. O sea, en las cosas de Dios siempre está tratando de no mezclar. Muchos mandamientos lo dicen, no mezcles lana con lino, no te unas en yugo desigual con el incrédulo. Él nunca le gusta esa conexión de nada, las cosas de él son aparte. Y a esa cuestión él le llama el juramento. Nada de las cosas de él se va a salir del juramento. Las cosas humanas siempre se salieron del control de los humanos. Entonces Dios todo lo trajo es por medio de su juramento. ¿Cuál es la diferencia del nacimiento de Isaac? Que Isaac, cuando nació, no intervino la voluntad de carne ni de sangre. En cambio, en Ismael sí. Incluso que la misma Sara dio el convenio de que el marido de ella tuviera una relación con una esclava para que tuviera un hijo. Ahí hubo una voluntad de carne y sangre. Eso está simbolizando un pacto.
Y el otro pacto que Dios está hablando es el nacimiento, que tiene que ver donde no hay intervención humana, o sea, donde no hay ninguna mezcla con nada humano. Y está hablando es de lo que es su poder. Entonces, ¿por qué todo el pueblo de Israel era hijo de Abraham? Pero ¿por qué todos no fueron salvos? Porque él dice, no, la promesa es con Abraham. Y así recibieron los judíos al Señor. Los judíos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, ya nosotros estamos bien, porque eso es lo que dice la Escritura. Y así la entendemos. Y mira, la tenemos aquí grande y todo. Somos hijos de la promesa. Somos hijos, exacto. Entonces, el Señor le dijo, no todo el que procede de Abraham es hijo de Abraham. Entonces ya eso nos contradeciría a nosotros, que somos los que estamos leyendo acá, por acá lejos. Pues ellos por lo menos estuvieron ahí cerca, ahí el uno con el otro, pero ellos no entendieron nada. Entonces, ellos siguen creyendo todo. Por eso, entonces, ahora nosotros, ¿cómo es que nosotros entendemos eso? Entonces, ahí está el asunto. Oye, no es porque la Escritura dice en Isaac, pero si es en Abraham. Abraham es primero que Isaac. No. Son hijos de Abraham, pero en Isaac. ¿Pero cuál es Isaac? El poder de Dios. O sea, no va a ser por carne ni sangre, sino por el poder de Dios. ¿Cuál es la diferencia en que algunos israelitas... El pacto sigue siendo... O sea, el pacto es que hay las leyes de Dios escritas en el corazón. Ahí hay una diferencia. Sí, pero es que hay una diferencia. Hay una diferencia en algunos mandamientos que son apreciables y que podemos mirar la permanencia de ellos. También hubo cambios. Entonces, hemos ya muchas veces dicho por lo menos que antes que eran órdenes es usted me hace esto porque me lo hace, o si no te castigo. Esa era la ley. ¿Y cuál es la promesa? No, ahora vas a estar en tu corazón. La promesa ahora es que usted no tiene que recordarle no hacerlo, porque es que ya usted nació de nuevo, usted ahora nació bajo esa naturaleza. Entonces Amén. Exacto. O sea, es que por ser nacido de nuevo es que lo vamos a hacer. Exacto, yo veo un pajarito, el pajarito canta. ¿Y por qué ese pajarito no ladra? Porque él es un pajarito y su naturaleza está para cantar. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿cuál es nuestra naturaleza? La obediencia. Entonces hay una gran diferencia entre cuando Dios dice promesa y cuando vemos la parte de Torah que está dentro del marco de lo natural, porque la Torah no existe allá arriba en ese sentido, no matarás, no robarás, porque allá no hay nadie roba, nadie mata, allá no hay nada de eso. Eso se incorporó acá precisamente con la incorporación que estamos viendo como parte pedagógica en el tabernáculo. Ahí está el altar. Ese altar no estaba allá en el Edén, que estamos hablando de figuras. Entonces, esta figura representa el Edén, pero aquí hay algo incorporado. Ay, ¿por qué se incorporó esto? Oye, por mire todo, le está diciendo que hagan todo conforme el modelo, y resulta que ustedes, lo que dicen todos los profetas, oye, ustedes desobedecieron siempre. Entonces, eso es lo que se llama el pacto de que Dios habla de que se invalidó, se envejeció, y ese pacto tuvo que ser cambiado totalmente, porque ese pacto no era conforme a la naturaleza de Dios, no proviene del poder de Dios, porque sus oídos no estaban circuncidados, pero en el pacto sí están circuncidados. Entonces hay una línea de separación que parece ser imperceptible, y eso es lo que causa muchos problemas. No estamos... Hermano, ¿te iba a decir algo? Sí, una pregunta, hermano, con respecto a que nosotros ya no es necesario de repente que nos estén recordando no matar, no matarás, no... Eso es lo que dice Jeremías. Bueno, la pregunta es si nosotros no es necesario recordarnos esas cosas, no entiendo claro, que quiero que me aclare algo ahí en ese punto. Y es que bueno, he visto y porque hay muchas cosas que quizás a nosotros se nos olvidan con respecto a los mandamientos de Dios. Sí, no matarás y no robarás, que son mandamientos evidentes que obviamente el hijo de Dios no va a hacer.
pero hay otras cosas más, detalles más pequeños que a veces uno no. Y uno tiene que estar recordando sobre a la persona, por lo menos en una prédica, en una enseñanza, para que la persona como que haga, como que, ay, qué mal es esto. O sea, no sé si. Pero mira que en el tabernáculo hay una gran enseñanza. El tabernáculo, ya nosotros no estamos llevando a un tabernáculo el pecado para que nos hagan un sacrificio allá. Entonces hay algo mejor y no lo estamos viendo visiblemente como veíamos la candela, veíamos el humo que salía. Eso le llama el Señor mi ley, ¿cierto? Entonces ese sacerdote no muere, esto sí moría. Eso tenía que ser cambiado. Por eso en la Escritura habla de los fundamentos. Todo lo que esté es sobre fundamentos. Hay algunos mandamientos que en la Escritura, por lo menos, tendríamos que comprar un buey para que cuando se le pierda al vecino el buey, podérselo devolver. Y ese mandamiento habría que cumplirlo, porque aquí dice que cuando tu vecino pierde un buey, tienes que devolvérselo. Entonces, para cumplir ese mandamiento, tienes que comprar un buey, porque habría que cumplir todo en esa manera. Entonces, a veces nosotros nos concentramos en que cumplir los mandamientos es que aquí miremos en la letra las comas, las tildes, y eso es lo que hay que hacer, porque aquí está escrito de esa manera. Pero las cosas que encierran la enseñanza, la profundidad de la enseñanza, como lo que estamos leyendo aquí, que es el tabernáculo. Ya el tabernáculo desapareció, y eso eran mandamientos. Me harás esto así, me harás esto así, me harás esto así. Las estacas, las basas, las fuentes, el telón, el velo. Disculpe, Entonces, disculpe, de pronto en el sentido de, yo voy a poner un ejemplo. Estamos en nuestra casa y de pronto venimos y comenzamos a hacer algo en nuestra casa que de pronto esté molestando al vecino. Y quizás nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo, entonces no está bien, es pecado lo que estamos haciendo. Entonces hay una parte en la escritura que a nosotros nos dice que tenemos que llevarnos bien con nosotros. bueno, ahí está el fundamento. A veces muchos no somos conscientes. Y de pronto hay que llegar y decírselo a la persona para que la persona como que haga conciencia y como es que y ya deja de hacer eso que de pronto está molestando al vecino que está al lado. Bueno, ahí está el entendimiento que el Señor nos ha dado. Como que los profetas entendieron todo lo que significaba el Mizcán y no lo tenían en ese momento ya. Y ellos todo eso lo aplicaron sin necesidad de tener el Mizcán. Hermano, ¿usted va a decir algo? No, de pronto para nosotros no se ha enfocado bien lo que está preguntando. Ajá, hermano. Yo lo estoy entendiendo, o sea, la pregunta que está haciendo la estoy viendo de otra manera a la que tú le estás respondiendo. O sea, él pareciera, hace como tú dijiste, que ya no necesitamos, ya me entiendes, de estas cosas para hacer, ¿verdad? Como si no tuviéramos que recordar o estudiar la Torá, ¿ya me entendí? No, lo que entendí de parte tuya es la diferencia entre la letra de la ley y la ley del Espíritu hoy en nosotros es precisamente hacernos recordar lo que nosotros regularmente olvidamos de la letra. Siempre estábamos olvidándonos del mandamiento y había constantemente, pero eso no, porque no había duda. Muchas veces Claro. no nos damos cuenta que estábamos inclusive pecando o desobedeciendo o que había un mandamiento y nosotros lo pasábamos desapercibido. ¿Me explico? Pero ahora es muy distinto porque el Ruach nos redarguye a nosotros. Inclusive puedes tú que no estés consciente en el momento, pero en el momento que vayas a hacer acción o te estés encaminando hacia el error o hacia la transgresión, Dios te puede redarguir y hacerte recordar el mandamiento. Es cosa que no se hacía en la letra de la ley. ¿Ya me entiendes? Entonces, por eso es que estamos descansando, reposando en unas mayores promesas que el primer juramento que recibió el pueblo de Israel. Amén. Exacto. Eso es lo que resalta prácticamente también la Torá. ¿Ya me entiendes? El mandamiento a través del Espíritu.
Sí, ahí juega, como dices tú, el poder. ahí juega el espíritu, es el que juega el papel importante ahí. Pero yo más que todo estoy tratando de mostrar es lo que entendieron los profetas y lo que entendieron los apóstoles. Este libro de Hebreos tiene un contenido muy esencial, muy importante por eso. Era difícil que alguien entendiera que un sacerdote no tenía que ser de la casa de Judá, que un sacerdote no fuera como es de Leví, porque todos los sacerdotes, según el mandamiento que les fue dado a Moisés, eran levitas. Entonces, ¿cómo hizo este escritor, este apóstol del libro de Hebreos para entender esto? ¿Cuál fue el maestro que él tuvo para entender esto? Que tenía que ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué él entendió que Melquisedec era alguien diferente ahora y que no era igual al sacerdocio de los levitas? ¿Qué era la diferencia? Porque aquel era sacerdote y este también era sacerdote. Entonces, ¿qué marcó esa diferencia? De que él explicara que es según el orden de Melquisedec. Y hace una explicación acá de creo que dos versículos que hay por allá. Eso es muy poquito para sacar una conclusión. Sin embargo, él hace una conclusión bastante extendida aquí en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Ahora, ¿cómo entendió él que aquellos sacerdotes morían y que por eso fue que él se dio cuenta de que hacía falta uno que no muriera? Aquí lo plantea él también, que era un mejor mediador. Y él está hablando aquí, citando un salmo en el Hebreos 7, 17, que cita el Salmo 110, porque está citando en la Torá. Y dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es un juramento. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues, dice ahí, abrogado el mandamiento anterior a causa de que era débil. O sea, quedó desplazado no el fundamento. No vamos a quitar el fundamento, porque el fundamento es sobre lo que está reposando, ¿cierto? Pero, entonces, ¿cuál es este mandamiento presente que habla? O sea, que tenía que ser del orden levita. De Melquisedec, está aquí en el capítulo 7. Sí, ya lo tenían ustedes. Del versículo. El mandamiento presente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. Es el 18. O sea, ahí se está refiriendo al mandamiento precedente que se abroga, es el mandamiento de que debía ser del orden de los levitas. Sí, directamente está hablando aquí del sacerdocio. Ajá. Directamente, toda la enseñanza que estamos viendo, lo que es el tabernáculo, era donde se daba esto. Después eso fue transmitido al templo, ya se hizo un modelo más grande y todo eso, pero el fundamento siguió igual. Entonces, ese fundamento no era ya, porque todo eso fue demolido, que el Señor le dijo, todo eso se va a caer. De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, le dio a los apóstoles, porque yo veía, uy, qué cosa tan bonita, eso es maravilloso. Yo, no pongan los ojos en eso, por muy bonito que lo vean, no pongan los ojos en eso. Entonces, por eso, directamente aquí no estamos interpretando nada, ni estamos diciendo, dice que ese mandamiento quedó abrogado por su debilidad. Así que tratar de buscar sacerdotes aquí en la tierra hoy en día, para que le hagan un sacrificio, le pongan, no sé qué invento pueden hacer, porque ya cambian mucho las cosas. Eso es vanidad. La persona está igual que los muñecos que no ven, no oyen, no entienden. Es igualito. Y eso es lo que no quiere el Señor, que nosotros estemos igualitos así. El 7:28 de Hebreo dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley. Entonces ahí hay una diferencia. Dice ahí, la palabra del juramento posterior a la ley, o sea, que viene desde mucho más atrás. O sea, el juramento que le había hecho a Abraham. Exactamente. Y eso viene de antes de Abraham. Porque eso lo refleja el Edén. El Edén es un juramento, es una palabra. Entonces dice que al Hijo hecho perfecto para siempre.
Entonces hay una diferencia. Dice en el 8.2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Entonces, si este es verdadero, entonces aquel ¿cuál era? No estamos hablando que sea falso tampoco. Aquel era una sombra. La sombra. Claro, La sombra. cada elemento para propiciatorio, la menorá, Claro. todo estaba, inclusive sus grabados son tan interesantes, hermano, que están grabados con la hoja del almendro. Ya me explico. Y uno de los árboles que contiene uno de los aceites más, ¿cómo digo yo? Enriquecidos, ¿ya? De manera que todo eso tiene una simbología que tanto es que hasta Jeremías Dios le dice, oye, ¿qué ves? No, veo un árbol de almendro. Bien has visto, porque yo soy Kesher, que es vigilar. ¿Ya? Porque yo me apresuro para cumplir mi palabra, le dice. Claro, porque resulta que el almendro, la flor del almendro, se antecede, mire yo, sale primero que todo, mientras que los otros árboles duermen, este sale primero, florece primero que cualquier otro, a finales de invierno, hasta que en primavera surge sus hojas. ¿Me explico? Entonces, esa menorá ahí labrada, yo estaba ahorita mirando los dibujitos. Y a martillo. Y claro, y a martillo. La buena, y en una sola pieza. Molido. Claro, eso lo mira bonito. Creen que son adornos. Claro. ¿Ya me entiendes? Una lámpara. O para hacerla llamativa. Y resulta que eso tiene un contenido profundo y espiritual, el cual nos está indicando que viene algo se apresura. ¿Ya me entiendes? Va a antecedernos a nosotros. Es que estamos siendo jalados hacia un punto. Mire, voy a leer esto, hermano, ya para terminar esta parte aquí. Estamos leyendo Hebreos, el libro de un apóstol que entendió cosas y que nosotros estamos leyendo hoy por gracia. Dice el 9.6, viene haciendo una descripción del tabernáculo, porque el apóstol está hablando del tabernáculo. Dice, y así dispuestas estas cosas, 9.6 de Hebreos, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Mire, dando el poder de Dios, el Ruach HaKodesh, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea que ellos en ese momento no tenían manifestado algo que tenía que ser manifestado. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie. Entonces, si el Señor no tumba ese tabernáculo, nadie... Ellos no lo ven. Sí, siguen ahí. Siguen ahí. Y todavía lo quieren persistir en ese sacrificio. Entonces se quedaron en la letra, hermano. Si el templo estuviera hoy levantado, ellos estuvieran ahí matando animalitos. La ley ritual es la que queda... El Señor... Sí, el Señor tuvo que haberles tumbado el templo para que ellos se dieran cuenta de que entonces piensen que Dios es fidelidad. Si Dios dijo que está ahí ministrando, que es sacerdote, entonces ¿dónde está? Porque ya no está el templo. Entonces está el Ruach HaKodesh, que todos los apóstoles, todos los profetas venían hablando de eso, del poder de Dios, del poder de Dios. Entonces nos está hablando de una nueva forma de adoración, y ahí es cuando muestra que nosotros somos templo del Espíritu Santo, o sea que nosotros somos el Mishkan. Entonces, ¿dónde está el Mishkan que nosotros que están peleando ahí, que por buscarlo en el monte por allá lo están buscando y que para encontrarlo? O el arca de Noé que lo andan buscando para encontrarlo, porque ¿qué van a hacer con ese arca? Con lo que piensan tener ahí de reliquia, o yo no sé, darle adoración, porque eso es lo que haría el hombre. Si encontrara eso, lo pondría ahí para adorar. Miren el muro ese que está ahí, un pedazo de piedra que está ahí, todo el mundo va y se postra ahí. Es eso, y miren lo que hace. Ahora, ¿qué tal si encontraran el cadáver de Moisés? O encontraran... Ponen la frente en la pared y... Bueno, mejor. Bueno, hermano, entonces dejamos aquí terminado la paracha de hoy. Shavuot para todos los hermanos.